Ahí estaban todas sin contacto. Ahí estaban todas, más poco estaban. Antes de que la Luftwaffe existiera en nombre, ya existía en secreto. El Tratado de Versalles de junio de 1919 había ordenado la disolución total de la capacidad aérea alemana. Los alemanes debieron entregar más de 15.000 aviones y 27.000 motores aeronáuticos a las potencias aliadas. La aviación militar fue prohibida, pero los redactores del tratado cometieron un error fundamental: no prohibieron la manufactura ni la operación de aeronaves civiles. Esta omisión resultaría ser uno de los errores estratégicos más costosos del siglo XX. El general Hans von Seeckt, jefe del mando del ejército en el Ministerio de Defensa alemán, vio la grieta en el muro desde el primer momento. En 1920, apenas firmado el tratado, comenzó a crear dentro de su propio ministerio un pequeño grupo clandestino de oficiales regulares, exclusivamente dedicado a asuntos aeronáuticos. Entre los hombres que reclutó para ese grupo secreto estaban Hugo Sperle, Walter Weber y Albert Kesselring, nombres que décadas después comandarían flotas aéreas en la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 20, mientras Alemania languidecía en la pobreza de posguerra, las grandes empresas aeronáuticas alemanas se consolidaban en silencio. Heinkel, Junkers, Dornier, Focke-Wulf y, más tarde, Messerschmitt desarrollaban aeronaves ostensiblemente civiles que en realidad sentaban las bases tecnológicas de lo que sería el futuro arsenal militar. En 1924, von Seeckt aseguró el nombramiento de un colaborador suyo para dirigir el Departamento de Aviación Civil del Ministerio de Transporte. A partir de ese momento, la aviación civil alemana se desarrolló bajo control militar encubierto. El año 1926 vio el establecimiento de Deutsche Lufthansa, la aerolínea estatal alemana. Su presidente, Erhard Milch, fue quien supervisó el trabajo pionero en instrumentación de vuelo y radionavegación que convertiría a Lufthansa en la mejor aerolínea de Europa. Sus pilotos y navegantes formarían el núcleo de la futura organización de entrenamiento de la Luftwaffe. Simultáneamente, el Deutscher Luftsportverband, con más de 50.000 miembros involucrados en el vuelo deportivo y el planeador, proporcionó un torrente continuo de jóvenes aviadores entrenados bajo el amparo aparentemente inocente del deporte. En una maniobra especialmente audaz, von Seeckt negoció un acuerdo con la Unión Soviética para que personal de servicio alemán recibiera instrucción de vuelo militar en el centro de entrenamiento de Lipetsk. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, la infraestructura de una nueva fuerza aérea ya estaba construida y esperando. 2 años después, Hitler desafió públicamente el Tratado de Versalles al anunciar un programa de rearme masivo que incluía una nueva Reichsluftwaffe bajo el mando de Hermann Göring. Para 1935, Alemania tenía 8 escuadrones activos, 3 de cazas y 5 de bombarderos. Eran ilegales. Los desfiló de todas formas sobre los mítines de Nuremberg, luciendo la cruz negra de la Luftwaffe a baja altura sobre la multitud. El mensaje era deliberado e inequívoco. La Guerra Civil Española de 1936 fue el aula perfecta. Hitler ofreció la asistencia alemana al gobierno de Francisco Franco, y la Luftwaffe aprovechó la oportunidad para probar sus últimas armas en condiciones de combate real. Allí volaron por primera vez en acción de guerra algunos de los hombres que definirían la era dorada de la aviación de caza alemana. Adolf Galland, nacido en marzo de 1912 en Westerhold, Westfalia, llegó a España en 1937 con la Legión Cóndor, los 370 aviadores alemanes que navegaron desde Hamburgo vestidos de civiles, haciéndose pasar por turistas de un grupo de Fuerza por la Alegría. Galland fue asignado a la Staffel 3 del Jagdgruppe 88, bajo el mando del Oberleutnant Adolf Galland, una unidad de apoyo directo al suelo que volaba los obsoletos Heinkel G-51. Los G-51 eran totalmente incapaces de enfrentarse en combate aéreo a los Polikarpov, Rata y Curtis de los leales, por lo que Galland se concentró en el ataque a tierra, ganando en ese proceso una experiencia invaluable sobre apoyo aéreo a las tropas que más tarde se convertiría en manual de doctrina de la Luftwaffe.
En ese cuartel de Sevilla donde estaban alojados, Galland conoció a Werner Mölders, nacido el 18 de marzo de 1913 en Gelsenkirchen. Hubo entre ellos, al principio, una frialdad profesional que pronto se convirtió en admiración mutua y en una rivalidad fraternal que duraría hasta la muerte de uno de ellos. Mölders se convertiría en el as de mayor número de victorias de la Legión Cóndor, con 15 aeronaves derribadas. Más importante que su cuenta personal fue su trabajo táctico. Mölders desarrolló en España el sistema de vuelo en pareja, la Rotte, y de vuelo con dos parejas, el Schwarm, una formación que el mundo entero copiaría antes de que terminara la guerra. El primer piloto se concentraba en la navegación y el ataque, el segundo protegía a ambos. Era elegantemente simple y devastadoramente eficaz. Para 1938, Alemania ya tenía una fuerza aérea funcional, dotada de aeronaves de diseño avanzado y tripulaciones entrenadas en combate real. El Messerschmitt Bf 109, que no había nacido de ninguna demanda operativa específica, sino del genio de su diseñador, ya era el mejor caza del mundo. La producción mensual inicial era de apenas 125 aparatos, un número que resultaría fatalmente insuficiente para lo que venía. En 1939, de los 1.491 aviones producidos en todo el año según los registros del general Quartiermeister alemán, solo 449 eran cazas, apenas una tercera parte. El resto eran bombarderos. Esta proporción, que reflejaba la filosofía doctrinal del mando superior, sería una de las primeras semillas de la futura crisis de la Luftwaffe. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Galland despegó desde un aeródromo en Reichenau, Silesia, antes del amanecer. El capitán tenía 27 años. La guerra había comenzado. Su unidad era un grupo de apoyo directo al suelo equipado con los obsoletos Henschel Hatch S-123 biplanos. No era exactamente el caza de última generación que había soñado pilotar desde sus días de joven aspirante a aviador en Westerholt. Pero Galland sabía perfectamente lo que tenía entre manos y cómo aprovecharlo. Voló hasta 4 misiones diarias durante los 27 días de la campaña polaca, ataques de baja altura sobre concentraciones de infantería, columnas de caballería, nudos de comunicaciones. Los polacos resistían con valentía, pero no tenían respuesta para la velocidad y la precisión del ataque coordinado. Al finalizar la campaña, Galland había recibido la Cruz de Hierro de segunda clase. El mando superior estaba satisfecho, pero Galland ya sabía que necesitaba un avión diferente, uno que cazara. La campaña polaca duró 27 días. La fuerza aérea polaca fue destruida en tierra en las primeras horas. Las comunicaciones quedaron inutilizadas por los bombardeos. El transporte fue paralizado por ataques de baja altura. Los soldados polacos fueron desmoralizados por los Junkers Ju-87 Stuka, cuyas sirenas, instaladas deliberadamente para amplificar el terror psicológico, anunciaban la muerte antes de que los pilotos pudieran ver los aviones. Varsovia ardió. El Ejército Rojo avanzó hasta el río Bug desde el este. El 27 de septiembre, Polonia capitulaba. La Luftwaffe perdió 285 aviones en la campaña. Era un número que el mando superior no consideró preocupante dado el éxito rotundo de la operación. Fue un error de cálculo que se repetiría en todas las campañas siguientes. Para Galland, la campaña polaca tuvo también una consecuencia personal importante. Sus informes sobre las operaciones de apoyo directo al suelo, que había estado redactando metódicamente desde sus días en España, llamaron la atención del general Hans Jeschonek, pronto a convertirse en jefe del Estado Mayor General de la Luftwaffe. Jeschonek era un campeón del bombardeo en picado y compartía con la mayor parte del Estado Mayor la convicción de que ese era el camino al éxito. Los informes de Galland sobre su experiencia en España y Polonia resultaban en sus oídos una confirmación de esa visión. El elogio resultó en algo que Galland no había buscado: un ascenso a un puesto administrativo en el Ministerio del Aire berlinés para implementar sus propios procedimientos y recomendaciones. Galland era un cazador, no un burócrata. Encontró la manera de escapar de ese destino formándose en la esquina de donde venía la acción. El invierno del Sitzkrieg fue un periodo de tensión nerviosa en el frente occidental.
Galland, ya asignado a unidades de caza, se familiarizaba con el Messerschmitt Bf 109E-3 y aprendía de Werner Mölders el arte de disparar en el aire. Esta transferencia de conocimiento entre los dos pilotos fue, años más tarde, descrita por el propio Galland como fundamental para su desarrollo como piloto de caza. Mölders tenía 10 victorias ya cuando Galland se incorporó a su área de operaciones en la frontera franco-germano-belga. Su escuadrón, el JG-53 del Wiesbaden-Erbenheim, era más activo por su posición geográfica. Galland absorbió todo lo que pudo. El 10 de enero de 1940, un mayor de la Luftwaffe que volaba de Münster a Bonn llevaba consigo el plan completo de operaciones para la ofensiva occidental. Sorprendido por el mal tiempo, hizo un aterrizaje forzoso en suelo belga y no pudo destruir los documentos a tiempo. Cayeron en manos aliadas y fue necesario diseñar un plan completamente nuevo. La fecha de inicio de la ofensiva se pospuso repetidamente. Finalmente, el 10 de mayo de 1940, la maquinaria alemana se puso en marcha. El nuevo plan, el Plan von Manstein, rechazado inicialmente por los generales von Brauchitsch y Halder como demasiado arriesgado, reconocido por Hitler como brillante y ejecutado por Guderian, propuso una ruptura a través de las Ardenas con columnas mecanizadas. Los aliados no creyeron posible una ofensiva mayor por ese terreno. El ataque resultó devastador precisamente por eso. En un rápido movimiento hacia el Mar del Norte, los ejércitos aliados quedaron encerrados mientras el 8º Cuerpo Aéreo bajo von Richthofen apoyaba cada avance de los blindados. Galland, al frente de su unidad recién asignada al JG-27 bajo las órdenes del coronel Max Sibel, tenía que robar sus propias misiones de combate desde la mesa del Estado Mayor. Era oficial de operaciones, lo que en la práctica significaba trabajo administrativo en tierra. Se las ingenió para volar en combate a pesar de las restricciones, aprovechando cualquier momento en que la atención de sus superiores estaba en otro lugar. A las 12:32 del 12 de mayo de 1940, Adolf Galland había logrado su primera victoria aérea. Fue sobre un Hurricane de la RAF, derribado en un ataque de altura cerca de Lieja, en Bélgica. En el mismo vuelo, añadió una segunda victoria. Por la tarde, una tercera durante una patrulla cerca de Tirlemont. En ese primer día derribó 3 aviones en lo que describió como «juego de niños». Los pilotos belgas volaban Hurricanes anticuados. El Bf 109 los superaba en velocidad de ascenso, en armamento y, sobre todo, en la experiencia de combate de sus tripulantes. Lo que no habían encontrado todavía, en esas primeras semanas sobre Francia y Bélgica, eran los Spitfire de la RAF. Los primeros combates con ellos llegarían sobre Dunkerque y la experiencia sería completamente diferente. La clave del éxito de la campaña en el oeste residió en el sector de Sedan. El inesperado avance a través de las Ardenas permitió a las columnas blindadas de Guderian llegar al Canal de la Mancha en una semana, cortando a todo el cuerpo expedicionario aliado del norte de Francia. Los aliados no supieron dónde había fallado su defensa hasta que ya era demasiado tarde. En ese movimiento, la Luftwaffe jugó un papel esencial. Sus Stukas aplastaban las bolsas de resistencia, mientras los cazas mantenían libre el espacio aéreo. La coordinación entre la aviación y los blindados era tan precisa como en Polonia, pero ahora frente a un adversario más capaz. Dunkerque fue el primer aviso real de los límites de la Luftwaffe. Göring, convencido por sus victorias anteriores de que su fuerza aérea podía destruir desde el aire a la fuerza expedicionaria británica encerrada en la playa, convenció a Hitler de detener las columnas blindadas y dejar el trabajo a los aviones. La orden detuvo los Panzer de Guderian en seco a pocos kilómetros de la playa. Lo que siguió fue que 338.000 hombres, más de 120.000 de ellos franceses, escaparon hacia Inglaterra mientras los pilotos alemanes luchaban contra una RAF que defendía el cielo con una determinación creciente. Galland derribó su primer Spitfire sobre Dunkerque durante esos días. Le disparó desde corta distancia, siguió al avión hasta que vio salir al piloto en paracaídas y observó cómo el paracaídas no se abría. El inglés cayó al mar. Los pilotos de caza de la RAF eran absolutamente de primera clase, anotaría después.
El general Warlimont, jefe de operaciones del cuartel general alemán, declaró después de la guerra que fue Göring quien persuadió a Hitler de detener el avance terrestre sobre Dunkerque con el argumento de que su Luftwaffe cerraría la bolsa desde el aire. Guderian lo expresó con mayor brutalidad. Fue la vanidad de Göring lo que causó aquella decisión. La Luftwaffe pagó el precio. Demostró ser insuficiente para el trabajo y 338.000 soldados que debían haber sido prisioneros llegaron a Inglaterra para volver a luchar. El 22 de junio de 1940, 43 días después de comenzada la ofensiva, el mariscal Pétain firmó el armisticio en el bosque de Compiègne. Francia había caído. Galland fue trasladado al Jagdgeschwader 26 Schlageter para tomar el mando del tercer grupo. Aterrizó en el aeródromo ese caluroso día de verano en su equipo de vuelo. Se acercó a un pozo donde estaban parados unos mecánicos y pidió amablemente un cubo de agua. «Puede sacarla usted mismo», le dijeron, sin reconocer que hablaban con su nuevo comandante. Galland sacó el cubo en silencio y se fue. Esa misma tarde derribó 2 aviones en su primer vuelo como comandante de grupo. En el cuartel general alemán, la sensación dominante era que la guerra había terminado. Hitler convocó una investidura de comandantes del ejército en el Opera Kroll de Berlín e hizo una oferta de paz a Inglaterra. Un bombardeo sobre ese edificio, señaló Galland irónicamente, habría eliminado a todo el alto mando alemán de un golpe. Pero nadie bombardeó el Opera Kroll esa noche del verano de 1940. En cambio, una oleada de ascensos recorrió las Fuerzas Armadas. El 18 de julio, Galland fue ascendido a mayor. Tenía 28 años. Y en el Pas de Calais, frente a las costas inglesas, la Luftwaffe se preparaba para el siguiente y más decisivo combate de su historia. El 1 de agosto de 1940, el general Feldmarschall Albert Kesselring prendió personalmente la Cruz de Caballero en el uniforme de Galland, después de su 17ª victoria aérea. Estaban en el Pas de Calais. Sobre sus cabezas, a gran altitud, pasaron 2 Spitfire. «¿Qué son esos?», preguntó Kesselring. «Spitfire, Herr Generalfeldmarschall», respondió Galland. Kesselring rió. Los primeros en felicitarle. Días después comenzó la batalla de Gran Bretaña. La Luftwaffe entró en ella con 2.500 aviones disponibles. El mando alemán estimaba que Gran Bretaña disponía de aproximadamente 3.600 aeronaves de guerra, de las cuales solo 600 eran cazas de primera línea. La superioridad técnica del Bf-109 parecía compensar la desventaja numérica. La producción inicial del 109 en 1940 promediaba apenas 125 aparatos mensuales, un número que resultaría fatalmente insuficiente para lo que venía. En 1939, de los 1.491 aviones producidos en todo el año, solo 449 eran cazas. El resto eran bombarderos. Esta proporción, que reflejaba la filosofía doctrinal del mando superior, sería la primera semilla de la futura crisis. El primer y más grave problema operacional era el alcance. Desde las bases del Pas de Calais y la península de Cotentin, el Bf-109 disponía de apenas 80 minutos de vuelo táctico total. Cruzar el canal consumía unos 30 minutos de ida. Quedaban aproximadamente 20 minutos de combate útil sobre suelo inglés antes de tener que iniciar el regreso. Un piloto que demorara más se quedaba sin combustible sobre el canal. Durante una sola misión del ala de Galland, 12 cazas perdidos, no por acción enemiga, sino por quedarse sin combustible. 5 lograron hacer aterrizajes de emergencia en la costa francesa con las últimas gotas de combustible, 7 cayeron al mar. Galland calculó que con depósitos adicionales desechables, similares a los que se habían ensayado con éxito en España, el alcance podría haberse extendido entre 200 y 320 kilómetros. Habría sido la extensión decisiva. No los tenían. El área alcanzable era fundamentalmente la esquina suroriental de Gran Bretaña, un círculo con centro aproximado en Londres y radio de 200 kilómetros desde las 2 bases principales. 9/10 partes de Inglaterra quedaban fuera del alcance alemán. En ese 90% los ingleses construían aviones, entrenaban pilotos, formaban nuevos escuadrones y acumulaban reservas sin ninguna interferencia. Churchill lo describió en sus memorias.
La RAF simplemente concentró todos sus recursos en la reposición de pérdidas en el área limitada en la que se desarrollaba el combate. De haber sido todo el territorio inglés el campo de batalla, ese esfuerzo habría resultado imposible. El segundo problema era el radar. La red de detección británica Chain Home proporcionaba al Fighter Command datos casi perfectos sobre posición, altitud y curso de todas las formaciones alemanas desde el momento en que se concentraban sobre el Pas de Calais. Para Galland, la sorpresa fue amarga y total. Irónicamente, el primer éxito radar había correspondido al lado alemán. El 18 de diciembre de 1939, un conjunto experimental Freya había detectado la aproximación de una formación de bombarderos de la RAF sobre el Mar del Norte y guiado a los cazas para interceptarlos, destruyendo prácticamente toda la formación sin un solo avión alemán derribado. Pero el mando alemán, predominantemente ocupado con planes ofensivos, no había prestado suficiente atención a esa tecnología. Había erigido unos pocos conjuntos Freya a lo largo de las costas alemana, holandesa, belga y francesa. Tenían un alcance de 120 kilómetros, pero no proporcionaban lectura de altitud. La comparación con la red británica era devastadora. Cuando los pilotos alemanes entraban en combate, sus informes tenían ya 3 horas de antigüedad. Los informes de los pilotos británicos tenían apenas los segundos que tardaba el radar en procesar los últimos datos y transmitir las órdenes de ataque a los aviones ya en vuelo. Cada movimiento de los cazas alemanes era proyectado casi sin error en las pantallas de los centros de control de caza británicos. El Fighter Command podía dirigir sus fuerzas al punto más favorable en el momento más propicio. Galland describió la asimetría con una imagen sencilla. Los pilotos alemanes dependían de sus propios ojos humanos. Los pilotos británicos dependían del ojo del radar, infinitamente más fiable y con un alcance muchas veces mayor. El cazador que ve a la presa antes que la presa lo vea a él tiene siempre la ventaja. La tercera ventaja británica era puramente geográfica. Los pilotos de la RAF que saltaban en paracaídas sobre suelo inglés podían estar de vuelta en acción casi inmediatamente. Los pilotos alemanes en la misma situación eran prisioneros de guerra. Los aviones ingleses dañados podían a veces llegar a sus bases o hacer un aterrizaje de emergencia. Para los alemanes, un problema mecánico sobre el canal o sobre Inglaterra significaba pérdida total. Esta asimetría hacía que cada piloto alemán derribado fuera una pérdida irreemplazable en términos tácticos inmediatos, mientras el piloto británico continuaba activo. El cuarto problema fue la formación táctica y la doctrina de empleo. La Luftwaffe había desarrollado en España la formación abierta, la Rote de 2 aviones y el Schwarm de 4, gracias al trabajo táctico de Werner Mölders, y esta formación resultaba claramente superior a la formación en V cerrada que usaba inicialmente la RAF. Los ingleses lo comprendieron rápidamente y adoptaron la formación alemana. Pero la RAF también tenía una ventaja doctrinal que la Luftwaffe no supo contrarrestar. Sus pilotos podían ser guiados por radio desde tierra hasta la posición exacta de ataque, mientras los alemanes debían confiar únicamente en su visión y sus propios recursos. El quinto problema fue la ausencia del bombardero pesado de largo alcance. El general Walter Weber, primer jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, había abogado enérgicamente por su construcción. La industria alemana le había presentado diseños prometedores, pero Weber murió en un accidente aéreo en el verano de 1936 y con él murió el programa del bombardero estratégico. Se consideró suficiente tener Stukas y grandes flotas de bombarderos bimotor de alcance medio. Los bombarderos disponibles, HE-111, DO-17, JU-87 y JU-88, habían sido construidos para una campaña diferente. No existía ningún bombardero capaz de golpear el norte, noroeste y oeste de las costas inglesas, forzando a la RAF a dispersar su defensa. Solo había un frente posible de ataque, directo, frontal, sobre el sureste de Inglaterra. Y contra ese ataque frontal, la defensa británica, bien organizada y guiada por el radar, resultaba excepcionalmente eficaz. Cuando en agosto de 1940 la jefatura de la Luftwaffe quiso evaluar los daños infligidos a las bases de caza británicas durante la tercera fase, entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre, el cuadro en Berlín resultó ser una ficción. Los ataques habían sido relativamente precisos,
pero las pistas y edificios dañados se reparaban durante la noche. Los informes de bombardeo afirmaban haber destruido escuadrones enteros. En los papeles del cuartel general, esas bases eran tachadas de los mapas tácticos como si hubieran dejado de existir. En realidad, el Fighter Command seguía combatiendo con plena eficacia. La exageración mutua de victorias en las batallas aéreas a gran escala, inevitables en el calor del combate, había conducido a que en Berlín se calculara que ya no quedaban cazas británicos cuando en realidad seguían operando en número suficiente. El encuentro de Galland con Göring en Karinhall fue paradigmático de todo lo que estaba mal en el mando superior. El Reichsmarschall, envuelto en su chaqueta de ante verde y sus botas de caza, los reprendió por la falta de agresividad del arma de caza. Demandó protección cerrada y rígida de los bombarderos. Galland argumentó que el Bf-109 era superior en el ataque y no era adecuado para propósitos puramente defensivos como el Spitfire, que aunque algo más lento, era mucho más maniobrable. Un caza encadenado a una formación de bombarderos perdía su mayor ventaja, la iniciativa. Göring rechazó el argumento. Al preguntar qué necesitaban sus escuadrones, Mölders pidió motores más potentes para sus 109. Galland pidió un escuadrón de Spitfire. Göring se marchó sin responder. La primera reunión de Galland con Hitler en la Cancillería del Reich en Berlín fue una experiencia completamente diferente. El Führer escuchó sin interrumpirle mientras Galland expresaba su admiración por los pilotos de la RAF y su disgusto por las representaciones condescendientes de los medios de propaganda alemanes sobre el enemigo inglés. Hitler asintió varias veces y dijo que la descripción de Galland confirmaba sus propias creencias. Señaló que la guerra contra Gran Bretaña había sido para él la decisión más difícil de su vida, dada su admiración por la raza anglosajona. Galland quedó momentáneamente desarmado por la conversación. Regresó al canal con algo parecido a la esperanza de que alguien en la cúpula entendía la magnitud del error estratégico que se estaba cometiendo. Esa esperanza no duró. La cuarta fase comenzó el 7 de septiembre de 1940, cuando Göring apareció personalmente en la costa del canal para ordenar el inicio de los ataques sobre Londres. Más de 1000 aviones, bombarderos, Stukas, cazas y destructores constituyeron la mayor armada aérea ensamblada hasta ese momento en la historia de la guerra. En los 38 grandes ataques sobre la capital que siguieron, la carga total de bombas por incursión promedió 500 toneladas. La formación estándar de ataque era entre 50 y 80 bombarderos escoltados por un ala de caza. Sobre la barrera antiaérea alrededor de Londres, el barrage de globos cautivos hacía imposibles los ataques de baja altitud y el bombardeo en picado. Los cazas británicos eran enviados a interceptar las formaciones alemanas justo antes de alcanzar el objetivo. Galland no podía recordar una sola instancia en que hubieran impedido a los bombarderos llegar a su objetivo, pero infligían pérdidas considerables sobre ellos y sobre la escolta alemana. Los Stuka tuvieron que ser retirados de Londres después de las primeras incursiones masivas. Sus pérdidas eran insostenibles. El HE-111 y el D-17 mostraban que no tenían armamento defensivo suficiente para hacer frente a la vigencia y modernidad de la defensa inglesa. Los cañones antiaéreos, concentrados en torno a la capital, forzaban a los bombarderos a ascender cada vez más alto, lo que los hacía más lentos e incrementaba aún más su vulnerabilidad. La velocidad de la formación limitaba el rendimiento de cada avión al mínimo del más lento. A finales de octubre de 1940, los raids diurnos sobre Londres se detuvieron. Los bombarderos habían perdido entre el 30 y el 35% de su fuerza, los cazas entre el 20 y el 25%. La fuerza de combate total de la Luftwaffe había quedado reducida a 3/4 partes de lo que era al comienzo. Sin embargo, hablar de aniquilación o derrota decisiva sería impreciso. Los pilotos alemanes habían seguido una orden inalcanzable con los medios disponibles. El reconocimiento de sus errores propios, el de sus adversarios y las limitaciones objetivas del material que tenían era parte de lo que convertía a los mejores pilotos de la Luftwaffe en analistas excepcionales del combate aéreo. La quinta fase, el Blitz nocturno, comenzó a finales de octubre de 1940 con el bombardeo de ciudades inglesas. Liverpool, Birmingham, Manchester, Southampton
y sobre todo Londres. Los pilotos de caza no participaron. Los mismos aviadores que habían volado los raids diurnos pilotaban ahora los mismos aparatos de noche, acumulando hasta 3 misiones en una sola noche. El aprendizaje de la navegación nocturna, del bombardeo sin ver el suelo, de las deficiencias de los instrumentos disponibles fue un proceso de ensayo y error con un coste humano real. La noche del 14 al 15 de noviembre, Coventry, ciudad de 205.000 habitantes en Warwickshire, sede de importantes fábricas de la industria aeronáutica británica, fue atacada por unos 800 aviones en múltiples oleadas. La carga total fue de 1.000 toneladas de bombas. Fue, según el propio Galland, el punto óptimo de toda la campaña nocturna. No pudo repetirse a esa escala. Las condiciones atmosféricas del canal en otoño e invierno, la falta de sistemas adecuados de navegación y localización de objetivos y la presión de la RAF nocturna, que mejoraba continuamente, fueron diluyendo progresivamente la eficacia de los raids. En abril de 1941 se detuvieron casi por completo. Sin fanfarrias, la batalla de Gran Bretaña llegó a su fin. Lo que había demostrado, sin ambigüedad posible, era el límite real de la Luftwaffe. Una fuerza diseñada para apoyar campañas terrestres de corta duración en Europa Central, incapaz de sustentar una guerra aérea estratégica independiente sobre un adversario protegido por un mar y por el sistema de detección más avanzado de la época. El 10 de mayo de 1941, al anochecer, el teléfono sonó en el escritorio de Galland. Göring, claramente agitado, le ordenó despegar con toda su ala de inmediato. Galland señaló que ya anochecía y que no había informes de aeronaves enemigas. ¿Entrando?, replicó Göring. Tiene que detener un avión que está saliendo. El diputado Führer se ha vuelto loco y está volando hacia Inglaterra en un Mi-110. Debe ser interceptado. Rudolf Hess, número 2 del Reich, había despegado desde las fábricas Messerschmitt en Augsburgo sin autorización. El M-110 llegó hasta Escocia, donde Hess se quedó sin combustible cerca de Paisley, saltó en paracaídas y fue encontrado por un granjero armado con un bieldo. La anécdota ilustra perfectamente la atmósfera que rodeaba el mando superior de la Luftwaffe en ese período. Improvisación, comunicaciones deficientes, órdenes absurdas y decisiones tomadas por impulso político antes que por lógica operativa. Pero había errores más profundos y más costosos que cualquier extravagancia de Hess. La producción de aviones era el problema central. Durante los años 1936 a 1939, la producción aeronáutica había sido reducida significativamente por falta de mano de obra calificada y por la necesidad de reconvertir las instalaciones para actualizar armamentos y motores que ya eran obsoletos al comienzo de la guerra. En el otoño de 1939, la producción había mejorado a 700 aviones por mes. Durante el primer año de la guerra solo alcanzó unos 800 mensuales. En los primeros 2 años del conflicto, la producción se mantuvo esencialmente en niveles de preguerra. Durante 1940 y 1941, la producción de armamento alemán había sido menor que la británica. En la batalla de Gran Bretaña, las compañías aeronáuticas alemanas eran superadas en producción por los británicos en una proporción de 2,1 a 1. Para la operación contra Rusia, la Luftwaffe disponía de 1.300 bombarderos de largo alcance frente a los 775 con que contaba al inicio de las hostilidades contra la URSS. Los cazas bimotor habían caído de 350 a 90. En mayo de 1941, la Luftwaffe tenía 200 bombarderos menos que un año antes. Este deterioro era la consecuencia directa de combatir en múltiples frentes sin haber establecido primero una base industrial de reposición suficiente. Las decisiones sobre desarrollo de aeronaves agravaron el problema. El requisito de que todos los bombarderos futuros debieran ser capaces de bombardeo en picada forzó la modificación de aparatos que ya estaban en construcción. En 1939, los bombarderos de tercera generación, el Do-217 y el E-177, este último con 4 motores, se encontraban en fase de prueba de vuelo y tuvieron que ser reforzados estructuralmente para soportar ataques en picada. El resultado fue una sucesión de fracasos técnicos. Los sistemas de refrigeración de los motores reventaban en llamas,
lo que retrasó gravemente la introducción de estos aparatos en combate. La exigencia del picado también causó el fracaso total del ME-210, que debía actuar simultáneamente como bombardero pesado, caza-bombardero y avión de picada, funciones mutuamente incompatibles que ningún diseño podía satisfacer de manera satisfactoria. En 1940, cuando los bombarderos británicos comenzaron a hacer incursiones sobre Alemania y Udet empezó a prever la llegada de los bombarderos americanos, se convirtió en defensor de un mayor número de cazas. Sus preocupaciones cayeron en oídos sordos. Ježonek no estaba interesado ni en cazas ni en bombarderos de largo alcance. Quería desarrollar lo que llamó un bombardero maravilla, un avión que fuera simultáneamente bombardero en picada, caza nocturno y bombardero de largo alcance, todo en uno. Era, naturalmente, imposible, por las mismas razones que habían condenado a todos los demás aviones de múltiples roles. Hitler, en 1940, ordenó paralizar toda investigación y desarrollo de aeronaves que no pudieran estar listas para servicio en 2 años. A pesar de esa orden, en 1943 apareció un caza que podría haber cambiado el curso de la guerra, el ME-262, el primer avión a reacción operativo del mundo. Para mediados de 1943 había sido completamente probado y estaba listo para producción. Pero Hitler tomó una decisión que Galland calificaría repetidamente como uno de los errores más devastadores de toda la guerra. Ordenó convertirlo en bombardero de alta velocidad. Las extensas modificaciones para adaptarlo a su nuevo rol retrasaron su producción operativa demasiado para impedir que los aliados ganaran la superioridad aérea sobre Europa o invadieran Normandía. El resultado de todas estas decisiones fue que la Luftwaffe se vio obligada a combatir las grandes batallas aéreas de 1943 y 1944 con esencialmente el mismo material con el que había comenzado la guerra contra Polonia, los bombarderos E-111 y Ju-88, los Stuka Ju-87 y los cazas Bf-109 y Me-110. El 22 de junio de 1941, a 1 hora antes del amanecer, comenzó el mayor despliegue militar en la historia de la humanidad hasta ese momento. 3 grupos de ejércitos alemanes atacaron en un frente de aproximadamente 3.500 kilómetros. El Grupo Norte, bajo von Lieb, avanzaba hacia Leningrad con los ejércitos de Busch y von Küchler y el cuerpo blindado de Hoppner apoyado por el Grupo Aéreo de Keller. El Grupo Centro, el más fuerte, con von Bock, los ejércitos de von Kluge y von Weichs, los cuerpos blindados de Guderian y Hoth y el Grupo Aéreo de Kesselring, apuntaba a Moscú. El Grupo Sur, con von Rundstedt, avanzaba hacia Ucrania con los ejércitos de von Reichenau y von Stülpnagel, el cuerpo blindado de von Kleist y el Grupo Aéreo de Löhr, junto a unidades húngaras y eslovacas. En los flancos, los finlandeses bajo el mariscal Mannerheim atacaban el istmo de Karelia y los rumanos bajo el mariscal Antonescu cruzaban el río Prut hacia Odessa. La Luftwaffe puso 2/3 de toda su fuerza de combate en este frente. 2.475 aviones al 21 de junio de 1941. Era el mayor empeño de la Luftwaffe hasta ese momento y al mismo tiempo una fuerza apenas comparable en tamaño a la que había sido enviada contra Francia en mayo de 1940. Las primeras semanas confirmaron el optimismo del mando. Los aviadores soviéticos eran, en esos días iniciales, claramente inferiores en instrucción y tácticas. Galland había escuchado de Göring que bastaba con derribar al líder del vuelo para que el resto se perdiera en el camino de regreso, que se les podría cazar como palomas de barro. En las primeras semanas, la descripción no era completamente errónea. Werner Mölders, trasladado al frente oriental con el Jagdgeschwader 51, derribó 4 aviones solo el primer día de campaña. Una semana después había superado el récord histórico de 80 victorias de Manfred von Richthofen. El 15 de julio tenía 100 victorias confirmadas en combate, el primer piloto de la historia de la aviación en alcanzar esa cifra. Fue retirado del frente combatiente por razones de propaganda, ascendido a Oberst a los 28 años y nombrado inspector general de cazas. Günther Rall, que en ese período comenzaba a acumular las primeras de sus 275 victorias posteriores, recordó a Mölders como el hombre de más principios que he conocido jamás.
No era solo su habilidad de piloto ni su brillantez táctica lo que hacía de Mölders un líder único. Era también su código moral. Su adjutant Hartmann Grasser lo describió como un hombre de carácter excepcional que gobernaba su mando con disciplina apropiada y conducta principista. Cuando uno de sus pilotos ametralló un tren civil en Inglaterra durante la batalla de Gran Bretaña, Mölders lo llamó a su presencia y le dio una lección que no olvidaría sobre la diferencia entre objetivos militares y civiles. Me mostró cómo combatir en el aire. Me mostró cómo sobrevivir y volver de una misión de caza. Le debo la vida, diría Grasser. Detrás de los números espectaculares del verano de 1941, el cuerpo de la Luftwaffe se desangraba silenciosamente. El 5 de julio de 1941, apenas 2 semanas después del inicio, la fuerza disponible en el frente oriental había caído de 2.475 a 1.888 aviones. Después de 3 meses de combate, 1.603 aviones alemanes habían sido derribados y 1.028 dañados. Desde el 22 de junio de 1941 hasta el 8 de abril de 1942, la Luftwaffe perdió 2.951 aviones, con otros 1.997 dañados. Las pérdidas en el verano y otoño de 1941 representaban más de 1/3 de toda la producción alemana en ese período. El problema fundamental era de escala. La inmensidad del territorio soviético hacía imposible concentrar la fuerza según los principios básicos del combate aéreo. La Luftwaffe había sido diseñada y planificada como un servicio independiente. Ahora se veía forzada a abandonar ese concepto. El ejército exigía apoyo aéreo directo en cada sector, en cada crisis, en cada contraataque soviético. Lo que necesitaba la estrategia alemana en Rusia era un ejército aéreo capaz de golpear las fábricas emplazadas más allá del Ural que producían los aviones y las armas que pronto ahogarían a Alemania. Ese ejército no existía. Lo que la Luftwaffe tenía era un conjunto de cazas de corto alcance y bombarderos medianos diseñados para apoyar los avances del ejército en la Europa central. Así, los cazas se desplegaron en el frente sin capacidad para golpear objetivos estratégicos en profundidad en territorio ruso. Incluso las unidades de bombarderos medios fueron colocadas en la primera línea en apoyo directo al ejército, en lugar de utilizarse para destruir las fábricas que producían los aviones y armamentos que pronto aplastarían a Alemania. El resultado fue una especie de trampa dinámica. Cuantos más aviones soviéticos derribaba la Luftwaffe, más se producían en las fábricas detrás de los Urales, fuera de alcance alemán. Era, como describió Galland en sus memorias, como intentar exterminar un hormiguero matando a las hormigas una a una sin poder llegar al hormiguero. No importaba cuántos aviones derrumbara, los soviéticos seguían produciendo más y tenían pilotos para tripularlos. Para la primavera de 1943, los soviéticos tenían 5.500 aviones en el frente contra los 2.260 que la Luftwaffe podía llevar al campo de batalla. La situación en el sector de Moscú durante el otoño de 1941 fue representativa de la crisis general. El frío extremo, que llegó semanas antes de lo habitual ese año, paralizó las operaciones. Hitler, desesperado, tomó el mando personal del ejército, relevando al general Feldmarschall von Brauchitsch. Esta decisión tuvo consecuencias directas sobre la Luftwaffe. Con Hitler como comandante en jefe de las fuerzas y comandante del ejército en una sola persona, la Luftwaffe quedó cada vez más subordinada a las necesidades inmediatas del ejército, acelerando el proceso de conversión del arma aérea independiente en una brigada de bomberos del suelo. Göring, sin embargo, en uno de los pocos momentos en que trató de disuadir a Hitler, había rogado que no comenzara la guerra en el este. La Luftwaffe es la única rama del Wehrmacht que no ha tenido un respiro desde que empezó la guerra. Antes del inicio te dije que íbamos al combate con mis grupos de entrenamiento y ahora prácticamente todos han desaparecido. La advertencia había sido ignorada. Las operaciones en Rusia también revelaron con brutalidad las deficiencias logísticas que la doctrina del Blitzkrieg había enmascarado durante las campañas anteriores. La distancia de los aeródromos a las líneas de suministro, la ausencia de infraestructura en la estepa rusa, el barro de otoño que convertía los caminos de tierra en trampas de agua,
el frío siberiano que hacía reventar los lubricantes y congelaba los mecanismos de los aviones. Todo ello reducía dramáticamente la disponibilidad operativa de los aparatos. Una fuerza aérea es un instrumento técnicamente complejo y particularmente dependiente de la organización logística. Lo que redujo la capacidad combativa de la Luftwaffe en Rusia no fue tanto la defensa aérea soviética como la ausencia total de las condiciones mínimas para mantener funcionando un instrumento de guerra tan sofisticado. El invierno de 1941 a 1942 trajo aún otra consecuencia. Hitler ordenó a la Luftwaffe realizar operaciones de puente aéreo para abastecer a unidades del ejército rodeadas. Las primeras operaciones de este tipo en Demyansk y Kolm en la primavera y verano de 1942 establecieron un precedente peligroso. La Luftwaffe logró mantener a 3.500 soldados en Demyansk durante meses mediante un puente aéreo sostenido, pero el costo fue de 300 aviones. Hitler interpretó ese éxito como la confirmación de que la Luftwaffe podía hacer lo que el ejército le pidiera. Esa creencia conduciría directamente al desastre de Stalingrado. Para el verano de 1942, la Luftwaffe en el frente oriental era una sombra de lo que había sido al inicio de Barbarroja. Su fuerza total había caído a menos de 2.000 aviones en todos los frentes, con solo el 40% operacional en cualquier momento dado. Los pilotos que sobrevivían acumulaban misiones a un ritmo que no tenía precedente en la historia de la aviación. Algunos, como el teniente Hans Ulrich Rudel, que pilotaba Stukas en apoyo al ejército, llegaron a volar más de 2.000 misiones de combate en el frente oriental durante toda la guerra. Rudel fue derribado 30 veces y terminó volando con una pierna amputada. Su historia no era la norma, sino el extremo de una curva de esfuerzo que convirtió la resistencia de los pilotos alemanes en el frente del Este en algo difícilmente comparable con cualquier otra fuerza aérea de la historia. Pero ese esfuerzo individual no podía compensar la aritmética implacable de la producción soviética, la geografía del inmenso teatro de operaciones y las decisiones estratégicas que habían condenado a la Luftwaffe a pelear una guerra de desgaste sin los recursos necesarios para ganarla. En diciembre de 1942, el destino de la Luftwaffe y el destino del Sexto Ejército quedaron unidos de una manera que ninguno de los dos podría sobrevivir intacto. El general Friedrich Paulus y sus 300.000 hombres estaban rodeados en el saliente de Stalingrado por el contraataque soviético de la Operación Urano, lanzada el 19 de noviembre de 1942. El cinturón de acero que los soviéticos cerraron en torno a la bolsa de Stalingrado fue la primera gran derrota de la Wehrmacht en el combate terrestre convencional. Hitler decretó que el Sexto Ejército mantendría su posición. Göring, con la imprudente seguridad que lo había llevado a prometer que Londres caería desde el aire en 1940, garantizó al Führer que la Luftwaffe podría abastecer al Sexto Ejército desde el aire indefinidamente. El problema era matemáticamente imposible. El Sexto Ejército necesitaba un mínimo de 600 toneladas diarias de suministros para operar, 300 como mínimo absoluto de supervivencia. La Luftwaffe, en sus mejores días durante la campaña de invierno de 1942 a 1943, rara vez alcanzaba las 100 toneladas diarias. Los aeródromos de los que despegaban los transportes estaban sometidos a condiciones meteorológicas extremas. Los Junkers Ju-52, el principal avión de transporte alemán con capacidad para 2,5 toneladas de carga, necesitaban ser pilotados por tripulaciones a menudo sin suficiente experiencia en vuelo instrumental o en condiciones árticas. El radio de acción de los aeródromos disponibles limitaba el tiempo sobre la zona de entrega. Para reunir los 850 aviones destinados a la operación, la Luftwaffe tuvo que recurrir a fuentes que nunca debían haberse tocado. 350 de esos aviones procedían directamente de las escuelas de vuelo avanzado. Los bombarderos HE-111, normalmente destinados a misiones de combate, se reconvirtieron en improbables cargueros. Los instructores de vuelo más experimentados fueron sacados de sus puestos docentes para pilotar misiones de abastecimiento sobre una bolsa rodeada por la artillería antiaérea soviética y bajo un cielo dominado por la creciente fuerza de caza rusa. Las consecuencias fueron dobles y devastadoras. Primero,
En términos de pérdidas de material, la operación de Stalingrado consumió 488 aviones, pero más grave aún fue lo que se destruyó en términos de capital humano. Las tripulaciones experimentadas que se perdieron en esas misiones eran insustituibles. Cada instructor muerto en Stalingrado significaba decenas de pilotos jóvenes que no recibirían la formación que necesitaban para sobrevivir en combate. El segundo nivel de daño fue sistémico. El cierre de las escuelas de vuelo avanzado para nutrir el puente aéreo provocó el cierre de toda la formación de tripulaciones. Cuando la operación de abastecimiento hubo terminado, con la capitulación del Sexto Ejército el 2 de febrero de 1943, la cadena de formación de nuevos pilotos estaba rota. Reconstruirla tomaría meses, y esos meses eran meses en que el ejército aéreo aliado, tanto americano como británico, crecía sin descanso. El cuadro de pérdidas acumuladas en tripulaciones resultaba ya en ese período de alcance histórico. Los registros del cuartel general del Ejército del Aire alemán, recogidos en los estudios posteriores de la guerra, indicaban que entre septiembre de 1939 y junio de 1941, el primer período de la guerra, los muertos y desaparecidos en unidades operacionales ascendían a 11.584, más 1.951 en unidades de entrenamiento. Pero desde junio de 1941 hasta diciembre de 1943, apenas 2 años y medio, las pérdidas se triplicaron: 30.843 muertos y desaparecidos en unidades operacionales, más 4.186 en unidades de entrenamiento. El total acumulado desde el inicio de la guerra hasta finales de 1943 superaba los 68.000 hombres entre muertos, desaparecidos y heridos. Fue precisamente en ese contexto de deterioro continuo cuando la Luftwaffe sufrió en el otoño de 1941 2 pérdidas que marcaron un punto de inflexión emocional y operativo para toda la fuerza. Ernst Udet, con 62 victorias en la Primera Guerra Mundial y un carisma personal que lo hacía inimitable, se había convertido en 1938 en el General Luftzeugmeister, el responsable del rearme de la industria aeronáutica alemana. Era una posición para la que no estaba preparado organizativamente. El entusiasta piloto de acrobacia, el viajero del mundo que había filmado documentales en Groenlandia con Leni Riefenstahl, carecía de la severidad y la capacidad organizativa que requería el cargo. Cuando Göring comenzó a cargarle las culpas del fracaso de la Luftwaffe en la batalla de Gran Bretaña, una táctica habitual en el Reichsmarschall que nunca asumió responsabilidades propias, Udet se hundió bajo el peso. Galland lo había visto por última vez en Hochwald, uno de los refugios de caza de Göring en Prusia Oriental. Lo que encontró era un hombre irreconocible. El espontáneo amor por la vida, el humor natural, la calidez habían desaparecido, reemplazados por una depresión profunda. Le había dicho en tono sombrío que la situación lo tenía en perspectiva de un Verdún del aire. La mañana del 17 de noviembre de 1941, la radio anunció que el general Luftzeugmeister había muerto en el accidente de un nuevo tipo de avión. No fue ningún accidente. Udet se había disparado en su apartamento. Galland recibió la orden de ir a Berlín inmediatamente. En el Ministerio del Aire, 6 pilotos de caza que ostentaban las más altas condecoraciones alemanas al valor formaron la Guardia de Honor junto al ataúd de Udet. Galland era uno de ellos. Molders debía haber sido otro. Pero Molders estaba en Crimea, inspeccionando unidades de la Luftwaffe, cuando recibió la orden de regresar a Berlín para el funeral de Estado. El Heinkel G-111 del Kampfgeschwader 27 Völke, en que viajaba como pasajero, despegó de Chaplinka el 22 de noviembre de 1941 en medio de una tormenta severa. Cerca de Breslau, el motor izquierdo falló. Poco después, el derecho también se paró. El piloto, el Oberleutnant Georg Kolbe, intentó un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Breslau-Schöngarten. El aparato se estrelló. Molders murió con la columna vertebral fracturada y el pecho aplastado. También murieron Kolbe y el mecánico de vuelo, el Oberfeldwebel Hobby.
Sobrevivieron el comandante médico y el operador de radio, gravemente heridos. Investigadores posteriores especularon que Mulders habría sobrevivido al accidente si hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad. Tenía 28 años. 8 días después del funeral de estado de Udet, Galland estaba de pie junto a una nueva tumba en el Invalidenfriedhof de Berlín. El ataúd de Mulders fue enterrado junto a Udet y junto a Manfred von Richthofen, el Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial. Göring pronunció la oración fúnebre con el mismo estilo grandilocuente con que todo lo hacía. Cuando terminaron los disparos de saludo, Göring llamó a Galland aparte, agitando el bastón de mariscal. «Ahora te toca a ti», le dijo. «Te nombro aquí general del arma de caza». Galland estaba en guardia de honor y no sabía exactamente qué hacer con la espada desenfundada en esa situación. Era lo último que había querido escuchar. Hubo otro duelo inesperado que marcó ese otoño. Peter Göring, sobrino del Reichsmarschall, había sido piloto de caza del escuadrón de Galland, el JG-26 Schlageter, y era amigo íntimo del hermano menor de Galland. Galland los había incorporado a los dos bajo su mando. El 13 de noviembre de 1941, unos días antes de la muerte de Udet, Galland voló ese día como avión de cobertura de Peter Göring durante un ataque sobre una formación de bombarderos Blenheim con fuerte escolta de caza. Galland llamó por radio. «Dale, Peter». El avión de Peter Göring se hundió verticalmente de inmediato. Nadie estaba detrás de él. Galland lo siguió hacia abajo y vio el impacto. Probablemente le habían alcanzado en la cabeza con el primer fuego defensivo. Murió con la certeza de su primera victoria aérea. Ese otoño de 1941 condensó en pocas semanas lo que la Luftwaffe iría perdiendo de manera acelerada durante los años siguientes. Sus mejores pilotos líderes, su cadena de formación, sus reservas de aviadores experimentados y el margen de superioridad cualitativa que había sido su mayor ventaja en los primeros años de la guerra. El 12 de enero de 1942, Galland se sentó en el búnker de la guarida del lobo de Hitler, en Rastenberg, junto al großadmiral Raeder, el viceadmiral Ziliax, el comodoro Ruge, comandantes de los barcos de guerra, el jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe Jeschonek, aides de camp y taquígrafos. Los barcos de batalla Scharnhorst y Gneisenau, de 26.000 toneladas cada uno, y el crucero Prinz Eugen, de 10.000 toneladas, llevaban meses en el puerto francés de Brest. Juntos habían hundido más de 1 millón de toneladas de barcos británicos desde el inicio de la guerra. La RAF había realizado 299 ataques sobre esos barcos en Brest, perdiendo 43 aviones y 247 tripulantes. Los navíos habían sido dañados, pero siempre reparados. Hitler quería trasladarlos a Noruega, considerando que Escandinavia podría ser el objetivo de una nueva ofensiva aliada apoyada por la URSS. Las únicas dos rutas posibles eran rodear Escocia, lo que implicaba enfrentarse a la Home Fleet con al menos 3 acorazados y 2 portaaviones en Scapa Flow, una opción que la Marina descartó desde el principio, o atravesar el Canal de la Mancha en pleno día. La segunda opción parecía suicida. Pero Galland vio en ella una posibilidad real si el factor sorpresa funcionaba. Los preparativos se desarrollaron durante semanas bajo la más absoluta reserva. La operación recibió el nombre en clave Donner, trueno, en la Luftwaffe. La Marina usó el código Cerberus. Para disimular los preparativos, todo apuntaba a que los barcos iban a salir al Atlántico. Hitler incluso bromeó que iba a informar a Mussolini en secreto que los navíos salían para el Pacífico a ayudar a los japoneses, porque eso garantizaría que la información llegaría al almirantazgo británico de manera inmediata. Los barcos salieron de Brest a las 22:00 del 11 de febrero de 1942, 2 horas más tarde de lo previsto por una incursión aérea de la RAF sobre el puerto. La formación fue absorbiendo la demora navegando a 30 nudos en lugar de los 26 previstos. A las 8:14 del día siguiente, los primeros cazas nocturnos de la Luftwaffe despegaron en completa oscuridad para situarse sobre la flota. A las 8:54 amaneció. Los barcos estaban frente a la península de Cotentin. Por primera vez en siglos, fuerzas navales enemigas atravesaban el Canal de la Mancha en pleno día. Durante horas el silencio fue casi siniestro. No había reacción británica.
Los pilotos alemanes, por orden expresa, volaban a ras del agua para no ser detectados por los radares de la costa inglesa. A las 11:00 horas europeas, el servicio de escucha interceptó un mensaje de radio de un caza británico informando de la formación alemana. Galland decidió no abandonar todavía el sigilo. Los ingleses tardaron 1 hora más en reaccionar. A las 13:34 llegó el primer ataque británico, 6 torpederos Swordfish con escolta de Spitfire. Los cazas alemanes se lanzaron sobre los atacantes. La protección antiaérea de los barcos se sumó al combate. Ninguno de los 6 Swordfish regresó. Galland dio la orden visera abierta, cancelando el silencio de radio y la obligación de vuelo rasante. El combate se prolongó toda la tarde. El Scharnhorst golpeó una mina a las 15:31, quedó detenido, fue reparado y reanudó la marcha. El Gneisenau golpeó otra mina pasadas las 21:00. Ambos barcos llegaron a sus destinos alemanes. A la oscuridad del 12 de febrero, los 3 navíos habían completado el paso del canal. La Luftwaffe había perdido 17 aviones en la operación y 11 hombres. Los ingleses, según sus propios informes, habían empleado aproximadamente 250 aviones en los ataques y solo 39 lograron lanzar sus armas contra la formación alemana sin lograr ningún impacto. Churchill reconoció públicamente en sus memorias que el público británico estaba conmocionado por la noticia. Para los alemanes, y especialmente para Galland y sus pilotos, fue una de las pocas jornadas de la guerra en que todo salió según lo planeado. Pero fue también, en cierto modo, una victoria final. Después de la Operación Trueno, la Luftwaffe no volvería a librar una operación puramente ofensiva con resultado favorable de esa magnitud. La marea había cambiado de dirección. Mientras Rusia devoraba aviones y pilotos en el este, el Mediterráneo abría una tercera herida. La Luftwaffe había iniciado operaciones en el Mediterráneo ya en junio de 1940, asistiendo a los italianos contra los convoyes británicos. Sin embargo, las campañas en el Mediterráneo y en el norte de África, que se intensificaron a partir de julio de 1941, representaron la tercera derrota mayor de la Luftwaffe antes de finales de 1943. El problema fundamental era el mismo que había planteado la batalla de Gran Bretaña, la ausencia de un bombardero pesado de largo alcance en número suficiente. Alemania necesitaba cortar los convoyes americanos en el mar para impedir los desembarcos aliados en el norte de África. Sin el bombardero adecuado, la Luftwaffe carecía de los medios para destruir esos convoyes en alta mar. Las operaciones en el Mediterráneo y el norte de África drenaron recursos que eran urgentemente necesarios en el frente oriental. En octubre de 1942, la Luftwaffe era ya, según expresión de uno de sus propios analistas, una fuerza agotada. Para el 1 de enero de 1943, la fuerza total de aviones de la Luftwaffe era de 4.000 unidades, pero todas sus reservas habían desaparecido. Los aviones modernos todavía no habían entrado en servicio y la esperanza de una guerra de corta duración se había esfumado definitivamente. El cuerpo de bombarderos estaba en estado lamentable. Solo 270 aviones, de los cuales apenas el 55% eran operacionales. El norte de África también fue el escenario de uno de los ases más extraordinarios que produjo la Luftwaffe, el Hauptmann Hans Joachim Marseille, apodado la Estrella de África. Nacido en Berlín el 13 de diciembre de 1919, Marseille era un piloto de instinto casi sobrenatural, cuyo registro de victorias en combate aéreo sobre los desiertos del norte africano desafiaba la estadística. El 1 de septiembre de 1942, en una sola jornada de combate sobre el área de Alamein, Marseille derribó 17 aviones enemigos, suma que incluye 8 en 10 minutos durante una sola misión de la tarde, un logro que ningún otro piloto de la Segunda Guerra Mundial llegó a igualar en un único día. Su cuenta total ascendería a 158 victorias, todas ellas en el frente occidental. El 30 de septiembre de 1942, Marseille murió de manera trágicamente banal. Su avión, un Bf-109G2, sufrió un incendio en el motor durante un vuelo de regreso desde el frente. Al intentar bailar del avión en picada, fue golpeado por la cola del aparato y perdió el conocimiento antes de que su paracaídas pudiera abrirse.
Tenía 22 años y era el oficial de la Luftwaffe más condecorado de todo el conflicto en el momento de su muerte. La necesidad de operar en 3 frentes simultáneos, occidental, oriental y mediterráneo, había llevado a la Luftwaffe mucho más allá de sus recursos. Para noviembre de 1941, la crisis de desarrollo y producción reflejaba una falta de previsión de los planificadores militares alemanes, quienes habían apostado a que la guerra estaría ganada para entonces. El invierno de 1942 a 1943 fue el punto de inflexión definitivo. Desde enero de 1943, la 8ª Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos comenzó a operar desde bases en el sur de Inglaterra con bombarderos pesados de 4 motores, los Boeing B-17 Flying Fortress y los Consolidated B-24 Liberator. En los primeros meses, su radio de acción estaba limitado a objetivos en las zonas costeras del continente, protegidos por cazas de escolta Spitfire. Pero la tecnología estaba cambiando más rápido de lo que los planificadores alemanes eran capaces de adaptar. El problema para la defensa del Reich se planteó de inmediato en toda su magnitud. El 17 de agosto de 1943, 315 B-17 atacaron simultáneamente las fábricas de caza en Regensburg y los rodamientos de bolas de Schweinfurt. La Luftwaffe movilizó unos 300 cazas, que lograron interponerse con eficacia y doblaron el número habitual de bajas infligidas. 60 fortalezas volantes fueron derribadas y más de 100 sufrieron daños severos. Era el 16% de los aviones desplegados, el mayor porcentaje de bajas sufrido hasta ese momento. Pero la celebración duró poco. El 14 de octubre de 1943, en una segunda incursión sobre Schweinfurt con 266 bombarderos, la defensa alemana logró el mayor éxito aéreo del año, derribando 61 bombarderos. Sin embargo, ya en esas fechas había comenzado a llegar a los cielos de Europa el North American P-47 Thunderbolt con tanques de combustible adicionales desechables y el número de sorties con escolta de largo alcance crecía sin parar. Galland había previsto el problema con años de anticipación. En el otoño de 1943 calculaba en sus informes que la proporción en que combatían los cazas alemanes era de 1 a 7. En el año 1943, el número medio de pilotos de caza disponibles en los escuadrones de combate fue de 2.105. El número de pilotos de caza muertos, heridos o desaparecidos durante ese año fue de 2.967, o el 141% del total disponible. La conclusión era inexorable. Al finalizar 1943, la Luftwaffe estaba en dificultades desesperadas. El problema de la formación era igualmente grave. Las escuelas de pilotaje habían sido saqueadas para alimentar las operaciones, especialmente durante el desastre de Stalingrado, y el resultado era que en 1943 un piloto graduado de la Luftwaffe recibía 160 horas de vuelo antes de ser enviado a una unidad operacional. Un piloto de la RAF recibía 360 horas. Un piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos recibía 400 horas. La diferencia se pagaba con vidas en cada combate. La escasez de combustible, que se hizo evidente por primera vez a finales del verano de 1942 y se intensificó con las operaciones de puente aéreo sobre Stalingrado, obligó además a recortar drásticamente el vuelo no operacional, lo que reducía aún más el tiempo de entrenamiento. El 12 de mayo de 1944, 935 bombarderos americanos con escolta de 1.000 cazas cruzaron la costa holandesa-belga en dirección a las plantas sintéticas de combustible alemanas. Era el comienzo de la campaña más eficaz de toda la ofensiva estratégica aliada, la destrucción sistemática del suministro de combustible alemán. La producción de combustible de aviación, que en marzo de 1944 había sido de 927.000 toneladas, cayó a 715.000 en mayo y a 472.000 en junio. Para septiembre, la asignación mensual de octano para la Luftwaffe había caído de un mínimo necesario de 160.000 toneladas a apenas 30.000.
Las operaciones aéreas se habían vuelto virtualmente imposibles. Galland, en una de sus visitas de inspección a las bases de combate durante ese periodo, describió la escena con una imagen que permanece como uno de los testimonios más vívidos de la debacle aérea alemana. Desde una altitud de 7.000 metros sobre la ciudad de Magdeburgo, en un FW U-190, observó pasar cerca de él una formación de 800 bombarderos B-17, con 2.000 toneladas de destrucción en sus vientres de plata. Por encima de los bombarderos, por debajo y a los lados, los P-51 Mustang volaban en una guardia permanente. El Estado Mayor había dejado de hablar del Ruhr hace tiempo, pero seguían negando lo que estaba escrito en letras realistas en el cielo alemán, escribió después. Era el avión más avanzado del mundo cuando fue probado, y fue desperdiciado. El Messerschmitt Me-262, propulsado por dos motores de turborreactor Junkers Jumo 004, voló por primera vez con sus motores a reacción funcionando correctamente el 18 de julio de 1942. Era 160 km por hora más rápido que el Spitfire Mk-14 más moderno en servicio. Para mediados de 1943 había sido completamente probado y estaba listo para producción masiva como caza puro, la respuesta de Alemania al P-51 Mustang americano que comenzaría a aparecer en número creciente sobre el Reich. Un caza Mustang o Thunderbolt no podía alcanzar a un Me-262 en vuelo horizontal. Pero Hitler vio otra cosa. Obsesionado con la necesidad de responder al avance aliado y anticipando el desembarco que sabía que vendría desde Inglaterra, el Führer ordenó convertir el Me-262 en un bombardero de alta velocidad. El avión necesitaba extensas modificaciones para asumir su nuevo papel. Estas modificaciones retrasaron la producción operativa del aparato durante meses cruciales. Para cuando los primeros Me-262 comenzaron a aparecer en número operativo significativo, era demasiado tarde para que pudieran alterar el equilibrio aéreo. Galland lo había advertido repetidamente. Los pilotos de primera línea habían pedido el caza a gritos. Cuando finalmente se le permitió a Galland probar el prototipo del Me-262 como caza, en mayo de 1943, describió la sensación de volar el avión como estar sentado sobre el hombro de Dios. Era una máquina de otro mundo, y su desperdicio como bombardero fue, en palabras del propio Galland, una de las tragedias técnicas más profundas de toda la contienda. Las fricciones entre Galland y Göring sobre la gestión de la fuerza de caza alcanzaron su punto de ruptura en el otoño de 1943, en el castillo de Weltenstein. Göring, que había recibido instrucciones de Hitler de imponer el uso del cañón de 5 centímetros en los cazas destructores, una idea operacionalmente absurda que Galland consideraba una pérdida de tiempo y recursos, acusó públicamente a Galland de no conformarse a su concepto de general. Le gritó que si no podía ejecutar sus órdenes, era mejor disolver el arma de caza. Galland respondió solicitando formalmente ser relevado del mando y enviado de regreso al frente. Göring, atónito, respondió brevemente: «¡Concedido!». Al día siguiente le llegó una orden diciéndole que permanecería en su puesto hasta nuevo aviso. Las relaciones entre los pilotos de caza y el mando de la Luftwaffe llegaron al límite definitivo en el invierno de 1944. Galland convocó una reunión de los más destacados pilotos de caza del Reich en enero de 1945, entre ellos Johannes Steinhoff y Günther Lützow, una reunión que la prensa posterior llamaría la revuelta de los ases. Presentaron formalmente a Göring sus objeciones sobre la gestión del Me-262 y el empleo de la fuerza de caza. Göring los acusó de cobardía y los amenazó con un consejo de guerra. La situación llegó a Hitler, que intervino personalmente. Ordenó que Galland fuera enviado al frente como piloto de escuadrón, no como general. Fue para Galland un alivio. En los últimos meses de la guerra, comandó el JV-44, la unidad de élite de ases que pilotaban los Me-262 en combate. Fue allí donde, con 104 victorias a sus espaldas, voló los últimos combates de su vida. El 5 de junio de 1944, la radio británica difundió instrucciones de sabotaje a la resistencia francesa.
Poco antes de la medianoche comenzaron los primeros desembarcos de paracaidistas entre el Sena y el Orne. La invasión de Normandía había comenzado. Cuando amaneció el 6 de junio, la tercera flota aérea alemana en Francia informó una fuerza de combate de 481 aviones. Solo 100 eran cazas, solo 64 aviones de reconocimiento. Las fuerzas aliadas disponibles para la asistencia a los desembarcos consistían en los comandos de bombardeo, caza y costal de la RAF, la segunda Fuerza Aérea Táctica de la RAF y las octava y novena Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Entre 6.000 y 7.000 aviones en total. La proporción de fuerzas era de aproximadamente 1 a 20. Solo en 2 instancias el primer día de los desembarcos llegaron cazas bombarderos alemanes a penetrar el perímetro aéreo aliado y arrojar sus bombas sobre la cabeza de playa. Desde el primer momento de la invasión, los aliados tenían supremacía aérea absoluta. El traslado de las unidades de cazas del interior de Alemania a Francia fue un caos. Las pistas de destino habían sido destruidas a última hora. Las unidades llegaban a campos que ya habían sido evacuados. Pilotos que estaban entrenados para los procedimientos bien equipados de las bases del Reich no podían adaptarse con rapidez suficiente a las condiciones primitivas de los campos de primera línea en Francia. Los propios campos, mal camuflados por la urgencia del momento, eran observados permanentemente y amenazados por los cazas y cazas bombarderos aliados. Hasta el 8 de junio, la tercera flota aérea en Francia contó con solo 80 cazas operacionales de los alas JG-2 y JG-26. La orden de transferir todas las fuerzas de caza de la defensa del Reich a Francia solo se dio el segundo día de la invasión. Para finales de julio de 1944, la situación en el frente de invasión era irreversible. Un ejército de millones de soldados aliados había salido del embolsamiento de Normandía. Avranches cayó el 31 de julio. El 25 de agosto, París era liberado. En un solo mes de combate en el frente de invasión, la Luftwaffe había perdido 1.000 aviones, incluyendo los perdidos durante el traslado. El gran golpe que Galland había planeado, la concentración de 2.000 a 3.000 cazas en un ataque masivo contra las formaciones de bombarderos americanos, llegó demasiado tarde y fue abortado por las urgencias del frente occidental. La producción de aviones, paradójicamente, alcanzó su cenit en este período de colapso. En septiembre de 1944, la Luftwaffe recibió 3.013 cazas monomotores recién fabricados o reparados. La producción total de aviones en 1944 fue de 40.593 aparatos de todos los tipos, el máximo absoluto de toda la guerra. Pero no había pilotos calificados para volarlos, ni combustible para alimentar los motores. Los aliados, al recorrer Alemania en los últimos meses del conflicto, encontrarían cientos de aviones alemanes perfectamente alineados en los aeródromos, intactos, sin pilotos que supieran volarlos, sin combustible que los pusiera en marcha. El 8 de mayo de 1945, la guerra terminó. La Luftwaffe había perdido en combate a más de 44.000 tripulantes solo entre junio de 1941 y junio de 1944 y decenas de miles más en los 12 meses finales. De los más de 100.000 aviadores formados durante la guerra, la gran mayoría no sobrevivió al conflicto. No fue la valentía lo que faltó. Adolf Galland terminó la guerra con 104 victorias aéreas, todas ellas conseguidas contra aviones británicos y americanos. Johannes Steinhoff, quemado casi hasta la muerte en el accidente de un Me-262 en los últimos días del conflicto, sobrevivió para convertirse años después en inspector general de la Bundesluftwaffe de la República Federal de Alemania. Günther Rall, con 275 victorias confirmadas en combate, el tercer piloto con mayor número de derribo de la historia, terminó la guerra como comandante de ala. Erich Hartmann, el diablo negro del Mar Negro para los pilotos soviéticos, acumuló 352 victorias confirmadas, un número que ningún otro piloto de la historia de la aviación ha igualado, y fue hecho prisionero por los soviéticos al final de la guerra, pasando 10 años en campos de trabajo antes de ser liberado en 1955. Galland
que había observado desde el centro mismo del poder cómo cada decisión estratégica equivocada condenaba a sus pilotos, fue quizás el más elocuente al trazar la línea entre la responsabilidad del mando y la capacidad de los hombres. Los pilotos no fallaron a la Luftwaffe. La Luftwaffe los falló a ellos. La decisión de no priorizar la producción de cazas desde el principio, la obsesión con el bombardeo en picado, que paralizó el desarrollo del bombardero estratégico, la incapacidad de establecer una industria de reposición suficiente para una guerra prolongada, el dogma de doctrina que privó al M-262 de su papel natural, la gestión personalista de Göring, que antepuso sus propios intereses políticos a las necesidades operacionales, la interferencia de Hitler en decisiones puramente técnicas, la negativa a escuchar a quienes tenían experiencia directa de combate. Todos los investigadores que estudiaron la Luftwaffe después de la guerra, desde los autores del informe de bombas estratégicas de los Estados Unidos hasta los analistas académicos posteriores, coincidieron en un punto. El arma de caza alemana no fue vencida por sus pilotos, fue vencida por sus líderes. La historia de la Luftwaffe es, en última instancia, la historia de lo que puede conseguir el talento individual cuando las instituciones que debería servir lo consumen en lugar de sustentarlo. Es la historia de una generación de aviadores que enfrentaron condiciones cada vez más imposibles con una valentía que sus propios enemigos reconocieron sin reservas y que fueron derrotados no en el combate sino en las salas de conferencias donde se tomaban las decisiones que determinaban quién podría volar mañana, con qué avión y hacia qué objetivo. El último vuelo del ala de élite JV-44, comandada por Galland con sus M-262, fue en las últimas semanas de abril de 1945. Los aviones a reacción despegaban de pistas bajo fuego constante. Los mecánicos trabajaban bajo bombardeo. Los pilotos, muchos de ellos veteranos con cientos de victorias, volaban misiones de combate sabiendo que eran las últimas. Cuando el armisticio llegó el 8 de mayo, Galland salió de su avión, encendió un cigarro, siempre había tenido uno, y entregó su pistola. La Luftwaffe había terminado. Pero los pilotos que volaron en ella, como observaron todos los autores que dedicaron sus vidas a estudiarla, nunca dejaron de ser aviadores formidables. Y eso, al final, fue lo único que nadie pudo quitarles.